en muchos, tanto predicadores como en doctrinas, por medio de las mentiras, por medio de engaños, para que caigan en apostasía. Y cuando caen en apostasía, se han apartado de la palabra de Dios. Como dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que algunos se apostatarán de la fe, de la palabra de Dios, ya no le van a creer y se van a ir a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y si usted se pregunta qué otras mentiras, engaños pueden hacer caer a un creyente, aquí yo les pregunto, ¿han escuchado algunos predicadores que les exhortan a guardar la ley y le dan énfasis a que usted guarde el Shabbat, el día de reposo? Y la mentira es que dicen que así lo hizo los primeros creyentes, la iglesia primitiva, que guardaban el Shabbat, el día de reposo. Y eso es una gran mentira, porque claramente la palabra de Dios nos dice que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, que es el domingo, no como el Shabbat, que es el séptimo día de la semana. Y para ello tenemos que irnos a Hechos capítulo 20 versículo 7, donde el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y escuche, Pablo, habiendo de salir hasta el día siguiente, alargó el discurso, la predicación, hasta la medianoche. Gracias, aquí nos están poniendo 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2 para confirmar que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el domingo. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces las ofrendas. Gracias. Y aquí este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, esta traducción ya nos los deja muy claro. Los domingos, cada uno de ustedes debe de separar y guardar algo de las ganancias que recibió en la semana. Así no tendrán que hacer colectas, ofrendas cuando yo llegue. Aquí nos deja muy claro la palabra de Dios que aquellos que dicen que la iglesia primitiva guardaba el Shabbat es una mentira. El guardar el Shabbat o día de reposo es una orden para Israel, no para la iglesia de Cristo. Así nos lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31 versículo 16, donde es una orden para Israel que guarden el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto es para Israel, no para la iglesia de Cristo. Y cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios, los espíritus engañadores que ya están en muchos predicadores y tienen entre los que los escuchan personas que desconocen lo que dice la palabra de Dios, pues son presa fácil y caen en sus engaños. Y es por eso que hoy hay muchas doctrinas que fomentan el guardar el día de reposo, porque mucha gente no lee la palabra de Dios. Hoy, para los que estamos en Cristo, nuestro día de reposo son todos los días, no solo el Shabbat, lo que es el día de reposo. Hoy lo podemos guardar todos los días y no solamente el sábado, como ciertas doctrinas o predicadores lo quieren imponer. Porque muchos en su ignorancia desconocen quién es nuestro Señor Jesucristo. Como nos lo dice Mateo capítulo 12 versículo 8, porque nuestro Señor Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Y como nuestro Señor Jesús nos ha bendecido todos los días al decirnos Mateo 11 versículo 28, gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia al día,
Dice nuestro Señor Jesús, venid a mí, que es el Señor del día del reposo. Todos nosotros que estemos cansados, agobiados, y nos promete nuestro Señor Jesús que nos dará el descanso. Ahí se da cuenta cuando las personas exhortan, empujan y engañan a guardar solamente el Shabbat. Con esto contrarrestan o minimizan el poder y la jerarquía, lo que es nuestro Señor Jesús, que es el Señor del día de reposo, y que bajo Él todos los que estemos cansados, agobiados, podemos ir a Él y clamar a Él todos los días, y Él nos dará el descanso. Mucha diferencia en tener esta bendición todos los días a solamente un día, el Shabbat, el día de reposo, como lo hacen estos espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mucha diferencia en lo que dice la palabra de Dios y las mentiras que dicen predicadores. Al caer en apostasía es apartarse de la fe, de creer lo que dice la palabra de Dios y perderse la bendición, como en este caso, de tener todos los días ese reposo y descanso en nuestro Señor Jesús. Y al apartarse de la palabra de Dios e irse a espíritus engañadores y doctrina de demonios, los están empujando al mismo infierno, como nos lo dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que estamos viviendo ya, algunos se van a apostatar de la fe, se van a apartar, y si se van a apartar de la palabra de Dios, ¿a quiénes van a escuchar? A espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pregúntese usted, ¿con quién se van a ir? Pues a los que escuchan, a las doctrinas de demonios y a esos espíritus engañadores que ya los apartaron de la verdad, que es la palabra de Dios. Y aquí lo quiero dejar muy claro. Los espíritus engañadores y doctrina de demonios no nada más los apartan de Dios, les quitan las bendiciones de Dios. Entre ellas, el evento del arrebatamiento. Y una característica de estas doctrinas de demonios es influir en varios predicadores y creyentes a no creer en el arrebatamiento. Y esos espíritus engañadores que ya están en muchos de sus predicadores, la primera mentira es decir que no existe el arrebatamiento, a pesar de que está escrito y profetizado en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. En Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52. Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Y todo esto se debe porque no han leído bien la palabra de Dios, porque esos espíritus engañadores y doctrina de demonios los tienen ya cegados. El arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo, que es tomar a sí mismo hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, y que solo lo veremos los que estemos en santidad, como dice Hebreos 12:14, porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente tocamos este punto de la santidad, que es un estado de obediencia que cada persona debe de buscar, de tener, y no confundirlo con obras, porque es muy importante que para ver a nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento debemos de ser santos, porque Él es santo, como nos lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Y aquí contestamos para las personas que nos han mandado mensajes que confunden el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús con la santidad. La bendita sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado desde que recibimos a nuestro Señor Jesús, como nos lo dice
Efesios capítulo 1, versículo 7. En nuestro Señor Jesús, en quien tenemos redención, salvación, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La santidad es la conducta de obediencia que cada persona debe de buscar en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Y si llegamos a pecar, nuestro Señor Jesús nos promete en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si le confesamos nuestros pecados a Él, se lo repito, a Él, a nuestro Señor Jesús, ahí no dice que sea una persona como algunas doctrinas lo hacen. Es a nuestro Señor Jesús al que le debemos de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo en perdonarnos toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. No se nos debe de olvidar, para los que estamos ya en Cristo Jesús, que si hemos pecado, tenemos abogado a Él ante Dios, como nos dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Su palabra de Dios nos dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre eterno, a Jesucristo el justo. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por darnos a nuestro Señor Jesús para salvación, paga y perdón de nuestros pecados, y ser sacrificado en la cruz por nosotros para limpiar todos nuestros pecados con su sangre para aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y al derramar su sangre fue para el nuevo pacto. Nosotros ahora, la iglesia, estamos en un nuevo pacto y ya no estamos bajo la ley, como algunas doctrinas impulsan y exhortan a que guarden la ley, cuando muy claramente Gálatas capítulo 2 versículo 16 nos dice que nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvado si lo quiere buscar a través de la ley. Ahí nos los deja muy claro. La única forma de ser salvo y tener vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de este nuevo pacto cuando derramó su sangre por nosotros en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Como dice Marcos capítulo 14 versículo 24, y nos dice nuestro Señor Jesús: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y esos muchos son todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y muchos ya partieron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés, cuando se formó la Iglesia de Cristo, que dice el capítulo 2 de Hechos. Y también Colosenses capítulo 1 versículo 14, ahí nos deja muy claro que en nuestro Señor Jesús tenemos redención, salvación por su sangre y el perdón de pecados. Y aquí contesto para aquellas falsas doctrinas que creen que una religión los puede salvar, y que engañan a muchos diciendo que si no está en X religión no puede ser salvo. Y eso es mentira. El único que nos puede salvar, darnos esa redención por su sangre y el perdón de pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando ni de santos ni de vírgenes. Queda muy claro que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vamos descubriendo que no solamente engañan a través de mentiras estas doctrinas de demonios con espíritus engañadores, les quitan a muchos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ir viendo qué más bendiciones le van a quitar. Y si la apostasía es apartarse de la fe, de lo que dice la palabra de Dios y las bendiciones y promesa que tiene para nosotros,
Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahí nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este capítulo de la fe nos dice en el versículo 5 que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y así como no fue hallado Enoc porque fue traspuesto, arrebatado por Dios y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pues obviamente que todos los que estamos tratando todos los días de agradar a Dios y esperando de que suene la trompeta de Dios, que es muy diferente a las 7 trompetas de juicio que las tocan los ángeles, aquí en el arrebatamiento nuestro Señor mismo tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Y seguro que también va a pasar lo que le pasó a Enoc, que no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso, lo arrebató Dios. Y ese día, en los hogares, o en la calle, o donde ande, en el trabajo, o en su iglesia, unos serán llevados, arrebatados, y muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene fe, como la tuvo Enoc para ser traspuesto, arrebatado, pues si ya le quitaron la fe, el creer en el arrebatamiento, ¿cómo se va a poder ir si ya no cree en este evento? En lo que le dice la palabra de Dios, en esta bendición que Dios tiene para nosotros, ¿cómo se va a ir? Cuando ahí mismo en Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que no se le olvide esta condición, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué es imposible agradar a Dios? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Se lo repito, usted debe de creer que le hay para que Él, que es el galardonador, nos dé esa bendición para todos los que lo buscamos. Ahora sí, el que tenga fe, diga amén, que significa así sea. Y hoy vamos a orar conforme a lo que nos dice Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando usted ya no tiene fe, está en un serio problema. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos dé fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, en el nombre de Jesús, ponemos a todo el auditorio que nos está escuchando a través de las estaciones de radio o a través de las redes sociales en que nos va siguiendo, para que en tu gracia y misericordia obres en el corazón de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, y estamos pidiendo, como lo hacemos todos los días, de orar por ellos y por su familia, sea alcanzada para ti, mi Señor Jesús. Sean salvos, teniendo la fe y la certeza que tú obrarás en los corazones de todos ellos, para que ese día glorioso en que tú vengas, estemos a cuentas todos y en tu misericordia nos lleves contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que nada ni nadie nos quite esa fe de creer todo lo que dice tu santa y bendita palabra. Que tu santo y bendito Espíritu nos redarguya en todo momento y nos haga caminar conforme a tu voluntad. Para que se cumpla, mi amado Señor Jesús, tu bendita palabra que nos dice en Hechos capítulo 16 versículo 31, que creamos en ti, mi Señor Jesucristo, que tengamos fe en ti, mi Señor Jesús, y que serán salvos tú y tu casa. Y queremos esa bendita palabra se cumpla en nuestras vidas y en nuestras familias. Y hoy estamos orando por todas aquellas personas que nos van siguiendo a través de nuestras redes sociales, como a través de las estaciones de radio, para que ellos y su casa, su familia, sean alcanzados todos para ti.
Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Y si usted es una persona que por primera vez está escuchando este programa, o que no ha confesado aún a Jesús como su Señor y Salvador, el día de hoy repita con todo su corazón, pidiéndole perdón por todos sus pecados. Y ahí donde está, dígale: Señor Jesús, vengo ante ti a darte gracias por esa bendita sangre que derramaste en la cruz para limpiar todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todas mis maldades, como dice Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, donde te pido me perdones, porque el día de hoy te confieso que soy un pecador. Reconozco que estoy mal, pero el día de hoy me arrepiento y busco de tu perdón y de tu misericordia. Y tu palabra me dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Y el día de hoy te pido limpies todas mis maldades y confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Mi amado Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, y que el día glorioso en que tú vengas por tu iglesia en el arrebatamiento, en tu misericordia me tengas a mí y a toda mi familia para podernos ir contigo. Todo lo ponemos en tus manos